Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. En esta ocasión, ingeniero, vamos a tocar el tema de, pues vamos a seguir con el tema de los drives. Y vemos que en la industria se ha creado una especie de mitos en cuanto a la percepción del funcionamiento y operación de drives, y lo que también los drives ocasionan en la red eléctrica. Uno de los primeros mitos que nosotros en la industria frecuentemente observamos, ingeniero, es que en la industria se piensa que la señal de salida del drive es senoidal, y obviamente no es así. No es la señal de salida o el voltaje de salida del drive hacia el motor no es una onda senoidal pura, sino que es una onda producto o resultado de una manipulación de la señal a través de unos IGBTs, que como resultado nos dan un control de pulso del ancho de pulso en la salida, que nosotros le llamamos una señal PWM, que es modulación de ancho de pulso. Y cabe señalar que, recordando la configuración de un drive, el drive está configurado por 3 secciones o 3 etapas. La etapa primera de un drive es que recibimos la potencia de la línea o de la red a una sección rectificadora. Posteriormente, esa sección rectificadora alimenta un bus de corriente directa, y luego, a través de la ayuda de una sección de IGBTs, manipulamos la señal a través de switcheos, obteniendo como resultado una modulación del ancho de pulso, y esa es la señal de salida de un drive, ingeniero. ¿Qué pudieras comentarnos también, abundar en este primer mito que observamos en la industria? Sí, o sea, se piensa que nuestra señal de salida en todos los casos va a ser también lineal, se va a comportar como una onda senoidal pura, como comentabas. Y ahorita mencionaste que el voltaje, la salida de los drives en voltaje, son pulsos que varían en su ancho y varían en su frecuencia. Aquí lo que hacemos con los motores para poder aprovechar la característica de los motores es que el motor es una inducción, y al ser una inducción, el voltaje sí lo recibe, aumenta su corriente, pero siempre la inducción se va a oponer por naturaleza al cambio de corriente en ambos sentidos, si va hacia arriba o si va hacia abajo. Entonces, cuando viene el primer pulso, la corriente empieza a subir, y cuando baja el primer pulso del PWM, la corriente tiende a bajar, pero no lo hace porque hay una resistencia que baje. Entonces viene el siguiente pulso y vuelve a subir la corriente. La suma de esas operaciones constantes con el PWM hace que, al final de cuentas, nuestro voltaje sí sea un tren de pulsos, tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Pero la corriente tiende a comportarse como una onda senoidal, claro, con ciertas distorsiones debidos a esos tratar de regresar, pero opuesto por la inductancia, tratar de regresar hacia abajo o seguirle hacia arriba, ¿verdad? Esa alteración, porque si nosotros graficamos o ponemos un osciloscopio en la salida del drive o en la entrada del motor, pues sí vemos, ahí identificamos la naturaleza de la salida del drive, que es a través de una sucesión de pulsos, controlando el ancho del pulso, y graficando la corriente del motor, vemos una onda con una tendencia senoidal, pero con un contenido muy alto de armónicos, sí. Que es lo que dices. Yo vengo con un comportamiento senoidal, existen switcheos, cuando el switcheo va de on a off, la corriente tiende a bajar, pero inmediatamente hay un pico, pues, de corriente cuando el siguiente pulso inicia, y hay una perturbación en el comportamiento senoidal de la corriente. Esos son armónicos. O sea que los drives nos generan muchos armónicos en la red.
Por naturaleza. Por naturaleza propia del funcionamiento del drive. Y resulta que el drive aporta mucho a una distorsión armónica total, que ahora con el código red de Comisión Federal, si nosotros no controlamos esa perturbación en el consumo eléctrico, nosotros como usuarios tenemos una obligación ante Comisión de conservar ciertas características de consumo. Con el uso masivo de drives, alteramos o perturbamos esa característica de consumo, y resulta que ahora recibimos una penalización porque tenemos que de alguna forma nosotros corregir esas perturbaciones. Así es. Esas perturbaciones generadas por los drives vienen a ser una desventaja de los drives. Tienes ciertas soluciones que ya veremos después, pero lo que sucede a final de cuentas es que esas perturbaciones con el progreso de la electrónica, de potencia, se ha poblado mucho el control de todas las empresas de electrónica delicada y de transformadores pequeños, y esos equipos son los que principalmente vienen a ser afectados, y no necesariamente del usuario que está generando esas perturbaciones, sino que esas perturbaciones se regresan a la red y luego van y se meten al sistema de otro usuario y dañan equipos de otro usuario que ni sabe por qué está recibiendo ese daño. Esa es la razón por la que Comisión, con el progreso ya de la electrónica de potencia, empezó a poner ya más cuidado en ese consumo, ¿verdad? En esa generación de armónicos. Sí, aparte también el armónico, bueno, ahora, sí sería importante explicar aquí a la audiencia cómo se presenta un armónico. ¿Qué es un armónico, pero ya físicamente? Pues matemáticamente sabemos que un armónico es una señal que tiene origen en una señal fundamental, con valores de frecuencia que son múltiplos a la fundamental, pero con amplitudes muy bajas. Pero entrando en materia real, dices, bueno, ¿cómo se manifiesta una armónica en nuestra red? Bueno, una armónica, hagan de cuenta que es una corriente pequeña que va en contra de la corriente fundamental. Imagínense el conductor. Tenemos una sección de cobre por el cual conducimos corriente, y sobre esa sección de cobre, sobre ese conductor, pues se establece la corriente fundamental. En contra de esa corriente fundamental hay corrientes pequeñas que se oponen y esas corrientes pequeñas son resultado de los armónicos. Entonces, ¿qué producen esas corrientes? Bueno, perturbaciones en la fundamental, y también producen mucho calentamiento en la red. Entonces, ese calentamiento, por ende, pues trae pérdidas de energía. Sí, anteriormente nosotros consideramos el triángulo de potencia, que sí, tú lo conoces perfectamente. Consideramos nada más la energía real, que era la que consumíamos realmente, y la energía, le llamábamos la energía de magnetización del motor, por ejemplo, en este caso, sí, que era la energía que no consumimos, que no genera trabajo. Que es la energía reactiva. La energía reactiva. Y ahora, con eso de los armónicos, surge una nueva variable que hace que el factor de potencia, que ya lo vamos a ver más adelante. Sí, es otro mito. Es otro mito, que el factor de potencia disminuya, pero todos esos ruidos, como son picos y son variaciones en la corriente sobre la forma de onda de corriente nominal, entonces esos picos vienen a generar, aparte de la línea, generan mucho perturbación en los circuitos electrónicos de la misma empresa y de otras empresas. De la red. De la red, sí.
Y ahí es donde, pues donde se tiene que tener mucho cuidado. Sí hay manera de corregirlo, pero debemos estar conscientes que el variador de frecuencia no es una señal senoidal Sí. muy bonita, muy sin defectos, sino tiene sus problemas con los cuales tenemos que vivir para poderle sacar el jugo completo a los variadores. Entonces, concluyendo el primer mito del drive, es de que el drive entrega en la salida un voltaje senoidal. No, ese es un mito. En la salida del drive obtenemos PWM, o sea, una sucesión de pulsos, que esos pulsos, el ancho del pulso está controlado. Y si nosotros vemos al osciloscopio, hagamos de cuenta que veríamos una sucesión de pulsos que forman una configuración de una onda rectangular o un tren de pulsos. Y ya el consumo de corriente de los motores, pues es tiende a ser una onda senoidal, pero con muchos armónicos. Así es. Es el primer mito. Otro de los mitos que se observan en la industria en cuanto a la percepción del drive es que todos los drives son iguales. Ese segundo mito, acordémonos cuando iniciamos los podcasts de los drives, que vemos que en el mercado existen 3 tipos de drives. Son los drives que varían la frecuencia en forma proporcional al voltaje. El drive con control vectorial, sin retroalimentación, o sensorless, y el drive con lazo cerrado. O sea, esos 3 tipos de drive son los que se ofrecen en el mercado. Pero como ya la industria de los drives ha ido evolucionando mucho y en pro de eliminar ese nivel de incertidumbre comercial cuando nosotros adquirimos un drive, creo que ya hay mucho desarrollo en que un solo drive cumpla con todos los requerimientos, ingeniero. Sí, esos 3 tipos de control que tú mencionas se adaptan a diferentes situaciones de la operación de una empresa. A veces nos conviene uno, a veces nos conviene el segundo, a veces nos conviene el tercero. Hay que ser conscientes también que no siempre se aplica el mismo, no siempre se requiere la retroalimentación. Exacto. No siempre se requiere un control vectorial. A veces basta con un control voltaje contra frecuencia. Que ese drive se llama en el mercado, ese es el vectorial y el escalar, ¿verdad? Escalar. El escalar. El control escalar. Control escalar. Bueno, esos 3, como mencionas, gracias al progreso de la electrónica, a la disminución del tamaño, a la menor disipación de calor por las partes de la electrónica, ya se ha venido a integrar todo en un mismo drive. Entonces, eso no quiere decir que el más poderoso, que es el con retroalimentación, vamos a utilizarlo en cualquier situación. Significa que tenemos las 3 opciones y que vamos a utilizar la que más nos convenga en nuestra operación. Actualmente la mayoría de los drives ya tienen las 3 integradas en el mismo drive. En el mismo drive. Eso que mencionabas al principio, sí se daba, ya no estamos hablando de hace muchos años, sí, sino que va progresando muy rápido esto, y hace unos cuantos años sí había una cierta diferencia y había drives más poderosos que otros. Sí. Pero ahorita no, ahorita ya la mayoría son iguales. Entonces ya el mito va desapareciendo porque ya la solución que los fabricantes están dando en un mismo drive ofrecen las 3 soluciones o las 3 tecnologías, que es la tecnología escalar. La tecnología vectorial, sensorless, y la tecnología vectorial con lazo cerrado. El tercer mito, sí es ahorita prevalece, pues, de que pensamos que el drive viene a ser una especie de solución para el factor de potencia. Sí, ese es un mito. Definitivamente, como la línea que viene de alimentación de fuera, lo que alcanza a ver es una fuente de poder de corriente directa. Sí. Entonces, nominalmente sí mejora el factor de potencia, porque el factor de potencia de una fuente de poder
se acerca mucho al 1 Sí. de corriente directa. Pero, aquí viene el pero, los problemas que conlleva ya la generación de la onda de corriente que platicamos al principio y que genera armónicos. Los armónicos contrarrestan el factor de potencia, es decir, lo disminuyen, lo empeoran el factor de los potencia. armónicos. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Nosotros necesitamos vivir con el drive, saber de sus capacidades y saber de sus deficiencias. Esas deficiencias nosotros las podemos cubrir, pero va a significar en algunos casos dinero, en algunos casos siempre vamos a tener que analizar la situación para ver si nos conviene la aplicación del drive. No necesariamente nos va a ayudar, lo necesario para corregir el factor de potencia. Eso es un mito y hay que tener mucho cuidado pensando en que nos va a corregir el factor de potencia. Sí, aquí cabe destacar de que cuál es el efecto, cuál es el fenómeno que se presenta. Bueno, miren, lo que pasa es que cuando aparecen los armónicos en nuestra señal de corriente, el armónico consume mucha potencia reactiva. Se piensa que el drive conserva factor de potencia 1 porque si nosotros graficamos, hagamos imaginariamente el eje Y y en el eje de las X hacemos dos ejes paralelos. En el de arriba dibujamos la señal o graficamos la señal de voltaje y en el eje de X, en el segundo eje X, graficamos la señal de corriente. Y efectivamente vamos a ver nosotros que el origen del voltaje y la corriente es el mismo, o sea que teta es igual a 0 y el coseno de 0 es 1 y como el factor de potencia es igual al coseno de teta, pues es igual a 1. Bueno, en esta ocasión, como nosotros, o bueno, en muchas escuelas he visto que explican el factor de potencia como un coseno de teta. Aquí no cabe esa explicación, pues. Tenemos que explicar el factor de potencia partiendo de la ecuación de que el factor de potencia es igual a la potencia real entre la potencia aparente. Entonces, como las armónicas consumen potencia reactiva, ¿qué es lo que pasa con la potencia aparente? Aumenta. Entonces, potencia real permanece, pero la potencia aparente que actúa como denominador aumenta, entonces el resultado es menor a 1 y puede ser mucho menor a 1. O sea, puedo yo alterar mi factor de potencia con el uso del drive producto de las armónicas. Este es un concepto que sí debemos de estudiar más a detalle, porque se puede entender muy bien viéndolo en forma gráfica. Porque, repito, el origen es igual. Si yo veo la relación de voltaje contra la corriente, como decías, cuando el switcheo aparece, o sea, va de on a off, la corriente tiende a disminuir, pero cuando viene de off a on, hay un pico de corriente que me altera la potencia reactiva. Entonces, como conclusión, ya para analizarlo sí necesitaríamos hacer un webinar matemático para ver el cálculo de potencia, pero ahorita como concepto es entender: los armónicos me consumen potencia reactiva que me aumenta por consecuencia la potencia aparente, la potencia real permanece como numerador, la potencia aparente aumenta, que es denominador, entonces el factor de potencia va a ser menor a 1 y puede ser mucho menor a 1. Sí. 0.8, 0.7 y sí me altera mi factor de potencia. Sobre todo tener en cuenta, como siempre, la operación. Si al motor lo vamos a forzar a trabajar en velocidades bajas, todavía la situación se vuelve más adversa. Entonces el factor de potencia todavía se vuelve menor, porque entonces estamos utilizando muy poca potencia real contra mucha potencia reactiva. Sí. Sí. Entonces, todos esos detalles, cada situación real se tiene que analizar tomando en cuenta todo eso.
Que a lo mejor aquí el método para corregir el factor de potencia ya no sería a través de banco de capacitores, sino sería a través de filtros en la red, claro, para corregir armónicos. Entonces, un filtro de armónicos no solamente me ayuda a evitar calentamiento en las líneas, sino también me ayuda a corregir factor de potencia. Claro. Al eliminar ya el efecto de los armónicos, tu factor de potencia mejora. Disminuye. Entonces, ese sería el tercer mito. Es el tercer mito. De que pensamos que el factor de potencia de los drives es igual a 1. No. Inclusive puede ser mucho más dañino, ¿eh? Es un mito. Otro mito es de que vemos en la industria que por el uso del drive nosotros podemos variar la velocidad de un motor, ¿cómo podría decirlo? A cualquier velocidad, ¿verdad? A cualquier magnitud, no por efectos de enfriamiento. Así es. Hay varias condiciones. Uno de los límites es el enfriamiento. Si nuestra operación nos obliga a trabajar en velocidades bajas, disminuye el enfriamiento por el abanico, genera menos aire, que quita menos calor del motor, y por lo tanto el motor se va a calentar más de lo normal. Volvemos otra vez a lo mismo. Si la operación me obliga a eso, en algunos casos la solución es poner un enfriamiento fijo que no dependa de la velocidad del motor. En algunos otros casos se intentaron otras soluciones, pero siempre hay que verlo en relación a la operación. Y hay otras situaciones, por ejemplo, el motor por naturaleza, aunque sabemos que no se especifica en la placa de datos, tiene un límite de velocidad mecánico, en donde el motor a cierta velocidad, el rodamiento empieza a fallar o los componentes mecánicos empiezan a sufrir más de a lo que están diseñados. Entonces no podemos subirle más allá de cierta velocidad. Y cuando ya tenemos un motor que está especificado para variador de frecuencia, ahí sí nos dicen la velocidad máxima es tanto. Pero un motor normal de los antiguos, de los que no traen especificado eso, tiene sus límites. También debemos estar conscientes de que no se puede trabajar a una velocidad máxima, ¿verdad? Sí, tenemos inercias ahí, fuerzas centrífugas que hay que tomar en cuenta. Entonces, la variación de velocidad en un motor eléctrico, pues está determinada por inercias, por enfriamiento. Entonces, sí, es un rango de velocidad en la que podemos nosotros trabajar. No es tan amplio el rango de velocidad. Hay que ver, como dices, ingeniero, hay que ver bien la especificación del fabricante del motor y actuar en consecuencia. Acuérdense de una cosa. Fíjense, los motores eléctricos actuales trabajan en los límites últimos de resistencia eléctrica y resistencia mecánica. Eso ha sido como resultado de toda una evolución en la industria de fabricación de motores eléctricos. Para hacer el motor eléctrico más comercial, para que sea más, pues más comercial, más barato, y se amplíe su uso y contribuir nosotros a la cuestión de rendimientos económicos, financieros, y también para contribuir al aspecto ecológico y no consumir mucho material, puesto que acuérdense que la materia prima fundamental del motor pues es fierro y cobre. Como resultado de todo ese involucramiento y esos requerimientos ecológicos, los motores tienden a ser los más pequeños y como resultado pues obviamente trabajan en sus límites últimos de resistencia mecánica. Entonces, por eso los motores nosotros no podemos llevarlo a velocidades muy altas, porque ya estamos en los límites de resistencia mecánica. Entonces, tenemos que también tener en cuenta eso en la aplicación de un drive. Y no nomás de un drive, en cualquier proceso de trabajo, sí entender muy bien esas limitantes naturales que existen, ¿verdad? Claro. Sí, aquí tomamos ventaja del drive y del motor de corriente alterna, pero tenemos que estar conscientes de sus limitaciones de ambos. Sí, yo creo que ahorita también el nivel de conciencia que la humanidad ya hemos alcanzado en cuanto al consumo de materiales,
pues nos ha llevado a obtener, como repito, esos artefactos que antes el factor de seguridad pues era muy amplio, entonces los equipos estaban, como comúnmente se dice, estaban muy sobrados, pero eso iba en contra del aspecto ecológico, también de espacio, y conlleva a mucho consumo. Y entonces tenemos que estar en armonía toda la industria, ¿verdad? Bueno, ese es el cuarto mito. Y el último mito que se tiene en la industria de los drives es que la corriente de entrada del drive debe ser mayor a la corriente de salida. Eso es un mito. Así es. Nosotros tenemos, por la misma configuración del drive y por cómo genera la onda senoidal de corriente, nosotros contamos con algunos capacitores internos al drive, que anteriormente se ponían externos, pero ahora ya todo está integrado en el drive. Y esos capacitores compensan en cierta manera la potencia reactiva. Sí. La compensan de cierta manera, o sea, no necesariamente compensan totalmente, pero sí compensan, y esos capacitores almacenan energía que después regresan al circuito, que esa energía sumada a la energía que viene entrando hace que sea un poquito mayor a la que realmente está entrando al drive. Sí. Entonces eso nos permite decir que en muchas ocasiones, y lo hemos visto en la práctica ya en más de alguna hemos ido con el gancho a medir la corriente de entrada del drive y la salida, y la corriente de entrada es mayor que la corriente de salida. Perdón, es mayor que la entrada. Es mayor que la entrada, con el mismo voltaje, cuando suponemos que, como si fuera un milagro, como si fuera un generador de energía. O que esa corriente de salida, ¿de dónde surge? Como si surgiera de la nada. Sí, como si surgiera de la nada. Como si fuera el drive una caja mágica, de la nada surge. Y no es caja mágica. Debido al comportamiento de cada uno de los elementos que están dentro del drive, existe ese almacenamiento de energía que después se regresa al circuito, que se suma a lo que viene entrando. Entonces, a veces la corriente de salida del drive es mayor que la corriente de entrada. Sí, fíjate, ingeniero, yo lo pondría de esta manera. El drive en la entrada nada más consume la potencia real, y en la salida alimenta la potencia aparente. Entonces, ese es el punto. A ver, pero ¿cómo es eso? Bueno, es que volvemos a la configuración del drive. Son 3 secciones. La sección que ve la red es la primera sección, que es la sección rectificadora. En esa sección nosotros vamos a consumir la potencia real, o sea, los kilowatts. Después tenemos un bus de directa, que en ese bus tenemos un banco de capacitores. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa, pues es la etapa de los IGBTs. Bueno, en la salida, el bus de capacitores me va a entregar la potencia reactiva que ocupa el motor. Entonces, si yo voy con un gancho y checo la corriente de salida del drive, estoy checando la suma de la potencia real y la potencia reactiva, que es la potencia aparente. Y en la entrada del drive nada más estoy midiendo la potencia real. Esa también, desde ese punto de vista se puede explicar ese mito que se tiene de que el drive, la corriente de entrada siempre tendrá que ser mayor a la corriente de salida. Ese es el mito. ¿Qué más podríamos abundar en los mitos? Pues no, o sea, lo que sucede con el drive es que todavía no lo conocemos realmente al 100%, y están saliendo situaciones. El drive no es malo, al contrario, tiene muchas ventajas, sobre todo en el control del movimiento. Y el control del movimiento significa control de la operación, menos desperdicios y más beneficio económico para la empresa. En pocas palabras, pero esa es la gran importancia del drive. Cada uno de los mitos que van saliendo, cada uno de las cuestiones adversas que van saliendo se solucionan, porque el drive sí resulta muy favorable, sobre todo subrayándolo, el control del movimiento.
Sí, el drive forma parte de una manipulación energética. Entonces, en la manipulación energética, pues suceden fenómenos. Suceden fenómenos que, ahora sí, son fenómenos naturales. Por ejemplo, el fenómeno de la reactancia, el fenómeno de la inductancia, el fenómeno de la impedancia, ya el resultado, pues son fenómenos naturales que nosotros tenemos que contrarrestar el efecto dañino que tiene ese fenómeno. Así es. Forma parte de lo que es la tecnología, los desafíos de la manipulación de la naturaleza de la energía. Y hay que entenderlo como tal, ¿verdad? Tenemos que ir encontrando soluciones a esos fenómenos que se presentan en la manipulación energética. Así es. ¿Verdad? Bueno, pues aquí concluimos con el podcast de los mitos de los drives y nos vemos el siguiente podcast.